Las luces de la sala de entrevistas se reflejan en los ojos húmedos de Julio Alberto. Su rostro, marcado por el tiempo y la tristeza, contrasta con la imagen del hijo del ídolo, Rubí Pérez, que el mundo conoce. Él respira hondo. La cámara enfoca sus manos temblorosas. No era el padre que todos creían, dice, y su voz, apenas un susurro, se rompe en mil pedazos. Esas palabras, simples, pero devastadoras, marcan el comienzo de una confesión que romperá con décadas de silencio, de mentiras cuidadosamente construidas y de una verdad terriblemente oculta. Este es el testimonio que cambiará para siempre la imagen del amado Rubí Pérez. Durante años, Julio observó, escuchó, calló. El peso del secreto era insoportable, una losa que le aplastaba el alma. Hablar era impensable, arriesgado, una traición a la imagen impecable que su padre proyectaba al mundo. Rubí Pérez, la leyenda de la música, el artista admirado por millones. Pero en casa, tras las puertas cerradas, reinaba un terror silencioso, una oscuridad que envolvía a él y a su hermana, Zulinka. La confesión de Zulinka, sin embargo, lo cambió todo. Le dio el valor, la fuerza para confrontar el pasado y revelar la verdad. Julio recuerda vívidamente la noche en que su padre trajo un vestido blanco, un vestido de princesa, para Zulinka. 12 años tenía ella. La insistencia de Ruby, la negación de Zulinka, la mirada llena de miedo de su hermana. El recuerdo es un golpe en el estómago. Zulinka se encerró en el baño y lloró. Julio la escuchó, y en ese momento comprendió que algo terrible estaba ocurriendo, algo que iba mucho más allá de una simple falta de entendimiento. La madre de Julio y Zulinka sabía, lo sabía todo. Pero el silencio era una barrera impenetrable, un pacto tácito que mantenía la fachada de la familia perfecta. «Tú sabes cómo soy», fue la respuesta de Ruby cuando su esposa lo confrontó. Esa frase, una simple frase, resume la cobardía, la complicidad y la aceptación de una situación aberrante. La casa se había convertido en una prisión, en un escenario de silencios que gritaban más fuerte que cualquier música. Luego llegan las pruebas irrefutables, las grabaciones del celular rescatado de los escombros, audios, videos, fotos, registros digitales que confirman las sospechas, que dan voz a los silencios. La voz de Zulinka suplicando, «Papá, por favor, no hagas eso». La risa incómoda de Ruby como respuesta. Julio no necesitaba ver esas imágenes. Él estuvo allí, presenció las escenas, el miedo en los ojos de su hermana, la tensión en su cuerpo. El celular no era el único testigo mudo. Una caja de madera escondida, un doble fondo de un mueble, guardaba los diarios de Rubí Pérez. Páginas manchadas de tinta, repletas de confesiones, pensamientos turbios disfrazados de poesía, revelando su retorcida visión del mundo y de su relación con Zulinka. Y Julio también revela otro hecho. Una empleada de la casa presenció todo, guardó silencio y ayudó a ocultar el celular. Ella vio el miedo en los ojos de Zulinka. Ella escuchó a Ruby decir, «Te ves más linda cuando no hablas». Finalmente la carta. Una nota escrita por Rubí Pérez, nunca enviada. Una confesión silenciosa. Nunca me sentí comprendido. Había algo en ella que me llamaba, que me obsesionaba y que nunca pude controlar. Julio y Zulinka la leyeron juntos, entendieron. No era confusión, era una aceptación, una confesión descarnada, una realidad que ahora sale a la luz. No es una venganza, repite Julio, es un cierre, un deseo de justicia, sanación, de que la verdad por fin se conozca. Punto. Julio mira a la cámara. Ya no es el niño asustado del pasado. Es un hombre que ha encontrado la fuerza para hablar. Su voz firme, aunque conmovida, llena la habitación. Él fue un ídolo, pero nosotros fuimos sus hijos. Nosotros vimos su verdadera cara. Y hoy, aunque ya no esté vivo para responder, sí podemos contar lo que hizo. No por odio, por justicia. La confesión de Julio Alberto es más que una revelación. Es una llamada a la acción, un grito de justicia para él, para su hermana Zulinka
y para todas las Zulinka, y para todas las víctimas que se ocultan tras la máscara del silencio. El silencio se rompe, la verdad comienza a emerger. Y hay mucho más por venir. La vida de Zulinka Pérez, vista desde la perspectiva de su hermano, no fue la postal perfecta que muchos imaginaron. Detrás de la imagen pública del ídolo, Ruby Pérez, se ocultaba una infancia marcada por el miedo, por silencios que gritaban más fuerte que cualquier canción. Este capítulo explora los primeros signos de alerta, las señales que Julio, a pesar de su corta edad, percibió en el comportamiento de su hermana y su padre. Una infancia rota, un hogar disfrazado de paraíso. Desde muy pequeña, Zulinka evitaba estar sola con su padre, inventaba excusas, dolores de cabeza, tareas pendientes, cualquier cosa para evitar la cercanía con Ruby. Julio, aunque niño, no era ciego. Observaba la tensión en el cuerpo de su hermana, el miedo manifiesto en sus ojos. Toco tanto. Y ya no le conté cuánto la tranquilo. Esas señales sutiles, esos pequeños detalles, se convirtieron en los primeros ladrillos de una terrible sospecha que con el tiempo se consolidaría en una certeza devastadora. Julio describe escenas que se le grabaron a fuego en la memoria. La tensión en la casa cuando Ruby llegaba después de un concierto. La forma en que Zulinka se encerraba en su habitación, subiendo el volumen de la música para ahogar cualquier sonido, fingiendo dormir. Las veces que Julio la escuchó llorar en silencio, tras su puerta cerrada, esas imágenes, esos sonidos, son los ecos de una infancia robada, de una inocencia violada, de un hogar que se desmoronaba silenciosamente. Una anécdota terrible. Ruby quiso llevarse a Zulinka de gira, con solo 13 años. Le compró ropa nueva, la quería cerca, pero Zulinka se negó, implorando a su madre que no la dejara sola con su padre. A pesar de la negativa de Zulinka, Ruby la llevó de todas formas. Ese viaje, la decisión de Ruby, la pasividad de la madre, se convierten en piezas clave para entender la magnitud del horror silencioso que vivía la niña dentro de su propia familia. Un día, Julio vio a Ruby en su estudio, frente a la computadora. No lo vio, pero pudo ver las imágenes en la pantalla. Fotos de Zulinka, fotos íntimas, fotos que no deberían existir. Fotos tomadas por el propio Ruby. La imagen congela el momento. La pesadilla se vuelve tangible. La infancia de Zulinka, ya de por sí vulnerable, ahora es un campo minado de recuerdos traumáticos, que solo ahora comienzan a ser revelados. Estos son solo algunos de los recuerdos que Julio comparte. Los primeros destellos de una verdad que ha permanecido oculta durante años. Recuerdos que pintan una imagen dolorosa y perturbadora de la infancia de Zulinka, de una niña creciendo bajo la sombra de un hombre que decía amarla, pero cuyo cariño tenía un rostro oscuro y retorcido. Una infancia marcada por el miedo, el silencio y la soledad. Una infancia que clama justicia. Un vestido blanco. Parece un detalle insignificante, casi banal. Pero para Zulinka, ese vestido fue un símbolo, un punto de inflexión, una noche que marcó para siempre su infancia, una noche que su hermano, Julio Alberto, recuerda con una mezcla de horror y tristeza. Es la historia de un acto aparentemente inocente que revela una verdad mucho más oscura, una verdad que cambiaría la vida de Zulinka para siempre, el punto de quiebre de una relación enfermiza con su propio padre. Ruby Pérez, el ídolo de la música, llegó a casa después de un concierto. Un vestido de princesa, decía él, pero Zulinka se negó a ponerse. Sentía algo, un malestar inexplicable, un presentimiento que la paralizaba. Su intuición infantil, su instinto de supervivencia, la advertía del peligro. El vestido blanco se convierte en una metáfora de la inocencia que se ve amenazada. A pesar de la negativa de Zulinka, Ruby insistió. Con una insistencia perturbadora, la obligó a probarse el vestido. La obligó a ponerse el vestido delante de él. La descripción de Julio es escalofriante. La imagen de su hermana con ese vestido blanco,
La mirada de Ruby, la tensión en el ambiente. Un acto aparentemente inocente que esconde una perversión que Julio solo intuía, pero que hoy, años después, entiende con absoluta claridad. Después de este episodio, un silencio largo, opresivo. Zulinka, con solo 12 años, se encerró en el baño y lloró. Julio escuchó ese llanto silencioso, desesperado, un llanto que rompía el silencio del hogar, un llanto que resuena aún en su memoria. Fue en ese momento que Julio comprendió que algo irreversible se había roto. El vestido blanco, el regalo de princesa, había sido un acto que marcaría un antes y un después en la vida de Zulinka. Una línea que se cruzó, un daño irreparable. Esa noche, el vestido blanco dejó de ser un regalo y se convirtió en un símbolo. Un símbolo de la vulnerabilidad de Zulinka, de la manipulación de Ruby, de un abuso que se ocultaba detrás de una fachada de normalidad. Era el inicio, el acto que Julio recuerda con horror, el que marcó un antes y un después en la vida de Zulinka y que desencadenó una serie de hechos que finalmente llevaron a la confesión de Julio y la revelación de la verdad que tanto tiempo estuvo sepultada bajo el silencio. La tragedia de Zulinka no fue solo obra de Ruby Pérez. Hubo otros responsables, cómplices silenciosos que permitieron que el abuso continuara durante años. Este capítulo se centra en la responsabilidad de la omisión, en el peso del silencio que envolvió a toda la familia, en el papel de la madre de Zulinka y en la red de complicidades que protegieron al abusador. ¿Hasta dónde llega la culpa de quienes sabían y callaron? La madre de Zulinka sabía. Julio lo afirma con contundencia. Ella presenció situaciones que le habrían hecho sospechar de inmediato. Vio el miedo en los ojos de Zulinka, escuchó sus excusas para evitar estar sola con su padre, fue testigo del cambio en la conducta de su hija, pero optó por ignorarlo. ¿Miedo? ¿Vergüenza? ¿Vergüenza? ¿Deseo de mantener la imagen pública de la familia intacta? Las razones son complejas, pero la omisión es innegable. La madre no solo cayó, sino que en algunas ocasiones incluso intentó frenar a Zulinka cuando intentaba manifestar su malestar. Le decía que dejara de hacer eso, que parara. Pero no hizo nada más. No actuó con determinación. Su actitud, pasiva pero contundente, contribuyó a perpetuar el ciclo de abuso. Era un pacto de silencio que mantenía la fachada de una familia feliz, a pesar del sufrimiento oculto que corroía su interior. Un silencio que terminó teniendo consecuencias devastadoras. La casa de Ruby Pérez se construyó sobre un cimiento de mentiras y silencios. La familia era una fachada, un escaparate perfecto para el mundo exterior, pero dentro de sus muros, el miedo reinaba. El silencio era el arma que mantenía a todos en su sitio, protegiendo la imagen de Ruby y condenando a Zulinka al sufrimiento. El entorno, el círculo cercano de amigos, asistentes y colegas, también formó parte de esta complicidad. Julio recuerda una frase de su padre, pronunciada tras una confrontación con su madre: «Tú sabes cómo soy». Esa frase, simple pero aterradora, resume toda la situación. Era la manera en que Ruby Pérez imponía su voluntad, silenciaba cualquier duda, cerraba el paso a cualquier intento de intervención. Es una frase que sella el pacto de silencio y condena a todos a una cruel complicidad, dejando a Zulinka completamente indefensa. La responsabilidad de la omisión es un peso enorme, una culpa que pesa sobre los hombros de quienes callaron. La madre de Zulinka, la familia, los amigos, todos fueron cómplices involuntarios, pero cómplices al fin. Sus silencios, sus omisiones, permitieron que el abuso continuara, convirtiéndolos en parte del problema, en actores secundarios de una tragedia que podría haberse evitado. La verdad duele, pero es necesario romper el silencio para iniciarla. El celular de Ruby Pérez, rescatado milagrosamente de entre los escombros de la discoteca donde perdió la vida, se convierte en el testigo silencioso de una verdad aterradora. Dentro de ese pequeño dispositivo electrónico
se encuentra la evidencia digital irrefutable que confirma las sospechas, que da voz a los silencios, que revela la verdadera naturaleza del artista amado por millones. Audios, videos, fotos. Un tesoro digital de secretos que nadie debería haber escuchado. Julio Alberto, el hermano de Zulinka, fue quien identificó parte del contenido del celular. Él reconoce la voz de su hermana, las paredes de su casa, la sombra de Ruby acercándose demasiado a ella. Esas imágenes, esos audios, son la prueba contundente de lo que durante años solo fueron sospechas, intuiciones, temores. Ahora, la evidencia digital se convierte en una acusación sin paliativos, un golpe directo al corazón de la verdad. En uno de los audios se escucha claramente la voz de Zulinka suplicando: «Papá, por favor, no hagas eso». La respuesta de Ruby, una risa incómoda, es aún más perturbadora. Es la prueba definitiva del abuso, un registro digital del horror que Zulinka vivió durante años. Esos segundos grabados son más elocuentes que cualquier testimonio, más contundentes que ficción. Es la verdad sin filtros, la verdad cruda y dolorosa. El celular no contenía solo audios, había videos, fotos, notas de voz, un registro digital completo del abuso, imágenes que retratan la vulnerabilidad de Zulinka, el control de Ruby, el miedo que reinaba en el hogar. Era una galería de imágenes privadas, imágenes que nunca deberían haber visto la luz, que demuestran la manipulación y la perversión de Ruby y la culpabilidad de quienes sabían y no hicieron nada. Un álbum de horror digital. Para muchos, estas pruebas digitales confirmaron lo que antes eran solo sospechas, pero para Julio, esas imágenes y audios no eran una sorpresa. Él ya lo sabía, él lo había visto, lo había escuchado, lo había vivido. El celular no hizo más que confirmar lo que él guardaba en su memoria, un recuerdo que ahora se ha convertido en una poderosa evidencia, en una herramienta para buscar justicia y romper con décadas de silencio. Un testimonio digital. En este capítulo, escucharemos la voz de Zulinka, no a través de las palabras de su hermano, sino a través de sus propias grabaciones, rescatadas del celular de Ruby Pérez. Es la voz de la víctima, la voz que durante años fue silenciada, la voz que ahora rompe silencio imponiendo su verdad. Son audios y videos que muestran la crudeza del abuso, la vulnerabilidad de una niña, la perversión de un padre. Los audios y videos encontrados en el celular son desgarradores. Son pruebas irrefutables del abuso sufrido por Zulinka. Se escuchan sus súplicas, sus intentos desesperados por detener a su padre. «Papá, por favor, no hagas eso», se escucha en una de las grabaciones. La respuesta de Ruby es una risa incómoda, una muestra de la frialdad y la perversión que se escondían detrás de la imagen del ídolo. La risa del monstruo que destruye infancias. Los videos son aún más impactantes, imágenes borrosas, fragmentarias, pero lo suficientemente claras como para mostrar la realidad del abuso. Zulinka, una niña pequeña, indefensa, víctima de la manipulación de un padre que se aprovechaba de su vulnerabilidad. Las imágenes son como puñaladas al corazón, mostrando la crudeza de una situación que muchos no se atreven a imaginar. Un golpe visual a la conciencia. Julio reconoce en las grabaciones el escenario de su casa, la decoración familiar, los detalles que solo alguien que vivió allí podría identificar. Esas imágenes, esos sonidos, son la confirmación de una verdad que él ya conocía, pero que ahora se muestra al mundo. Es la voz de la víctima, la evidencia irrefutable del abuso, la prueba que acabará con el silencio que tanto tiempo protegió al abusador. Un testimonio visual e irrefutable. Zulinka intentó hablar muchas veces. Intentó denunciar el abuso, pero su voz fue silenciada. Las producciones televisivas rechazaron sus testimonios, temerosas de las consecuencias. Nadie la creía, nadie quería escuchar. Pero el celular de Ruby Pérez, aparecido entre los escombros, cambió todo. Ahora, su voz, grabada en esos audios y videos, ya no puede ser silenciada. Su verdad por fin se oye alta y clara. Estos audios y videos
son más que evidencia. Son el testimonio de una niña que sufrió en silencio, de una niña que ahora, a través de estas grabaciones, encuentra su voz. Son la prueba definitiva de que la verdad siempre sale a la luz, aunque tarde. Son un recordatorio de que las víctimas necesitan ser escuchadas, creídas y protegidas. Son la voz de la verdad, una verdad que debe ser escuchada por todos. Más allá de las imágenes y los audios del celular, existe otra evidencia escalofriante: los diarios de Ruby Pérez. Un diario oculto, un tesoro de confesiones escritas, pensamientos turbios, ideas retorcidas disfrazadas de poesía, páginas manchadas de tinta, guardadas en secreto, que revelan la mente de un abusador, su justificación, sus pensamientos más oscuros. En estas páginas, Ruby Pérez se confiesa a sí mismo. Julio encontró los diarios en una caja de madera escondida en un doble fondo de un mueble. Páginas llenas de tinta, de confesiones, de pensamientos que erizan la piel. No eran simples anotaciones, eran una radiografía de la mente de Ruby, sus justificaciones, su perversa visión del mundo y, sobre todo, su enfermiza obsesión con Zulinka, una mirada al interior del monstruo. En sus escritos, Ruby justificaba sus actos. Hablaba de una conexión especial con Zulinka, un vínculo único que nadie más podía entender. Decía que su cariño era más puro que el del resto del mundo, que su relación era algo excepcional, algo más allá de la comprensión de los demás. Sus palabras son una máscara que esconde la perversión, un intento patético de justificar lo injustificable. La voz del abusador que se justifica. Hay líneas que te estremecen, frases que revelan la verdadera naturaleza de Ruby, su obsesión enfermiza con Zulinka, su falta de remordimientos. Es la confesión escrita de un abusador, sin tapujos, sin máscaras. Es la voz del monstruo, revelada en sus propias palabras. Una confesión escrita con tinta que se vuelve un testimonio gráfico del daño causado. Julio y Zulinka leyeron esos diarios juntos. En esas páginas encontraron la explicación a muchos hechos, a muchos silencios. Comprendieron la magnitud del daño, la profundidad de la perversión de Ruby. Las palabras escritas de Ruby son más contundentes que cualquier video, más crudas que cualquier audio. Son la prueba definitiva de su culpa, una verdad grabada en tinta que ya no se puede borrar. La confesión escrita que no se puede borrar. Los diarios de Ruby Pérez son un documento escalofriante. La confesión escrita del abusador, una prueba contundente que revela la verdad que tanto tiempo permaneció oculta. Son una ventana a la mente de un monstruo, a sus pensamientos, a sus justificaciones y a la vez un grito silencioso de justicia para Zulinka y para todas las víctimas de abuso infantil que permanecen en silencio. La confesión escrita del monstruo. La historia de Ruby Pérez y su familia no se limita a Zulinka. Hay más víctimas, más secretos ocultos tras la fachada del ídolo. Este capítulo arroja luz sobre otra persona afectada por las acciones de Ruby. Una historia que aún no ha sido contada, una voz que aún no se ha alzado, pero que pronto lo hará, cambiando para siempre el curso de esta investigación. Julio revela la existencia de otra víctima, alguien cercano a la familia, alguien que también sufrió las consecuencias de las acciones de Ruby. Es una persona que hasta ahora ha mantenido el silencio por miedo, por vergüenza, por la amenaza latente del poder y la influencia del artista. Pero esa persona está a punto de romper el silencio, de contar su verdad, de añadir una pieza fundamental a este rompecabezas. Una verdad que se avecina. La identidad de esta otra víctima aún se mantiene en secreto. Julio no quiere revelar su nombre, al menos por ahora. Respeta su silencio, su tiempo. Reconoce el miedo que le embarga, el temor a las represalias. Pero la promesa de que esa persona hablará pronto es una amenaza latente, un presagio de una verdad aún más impactante, más devastadora, una verdad que está por llegar. El anuncio de esta nueva víctima añade un nuevo nivel de complejidad a la historia, incrementando la tensión dramática y la expectación. La existencia de más víctimas sugiere una red de silencio más profunda, más extendida, una conspiración de complicidades que abarca más allá del círculo familiar más inmediato. La revelación de esta verdad alterará la investigación y generará aún más impacto entre los espectadores.
un nuevo capítulo de horror pompeano. La promesa de que esta otra víctima hablará pronto es un gancho narrativo potente. Deja al espectador con la expectativa de una revelación aún mayor, de una verdad aún más escalofriante. Es un recordatorio de que la historia de Ruby Pérez es solo la punta del iceberg, de que hay mucho más por descubrir, mucho más por contar. Y mientras tanto, la espera y la expectación nos atormentan. La confesión de Julio ha abierto una caja de Pandora, revelando una tragedia familiar que se extendió mucho más allá de lo imaginable. Cada nuevo testimonio, cada nueva víctima, profundiza en la oscuridad de la historia, amplificando el horror y la necesidad de justicia. La revelación de la otra víctima es un punto crucial que cambiará la narrativa y la percepción de la historia hasta ahora contada. La verdad salió a la luz, pero la lucha por la justicia apenas comienza. La confesión de Julio Alberto ha desatado una tormenta mediática, pero también ha atraído la atención de aquellos que prefieren que el silencio se mantenga. Amenazas, mensajes intimidatorios, llamadas anónimas. La presión para callar a Julio y a Zulinka es inmensa. Su valentía se enfrenta ahora a una nueva batalla, una lucha contra el silencio y la intimidación. Julio no se doblega. A pesar del miedo, a pesar de las amenazas, él permanece firme en su decisión de contar la verdad. Su testimonio, la voz de su hermana, las pruebas digitales, todo apunta a una misma dirección: la culpabilidad de Ruby Pérez y la complicidad de quienes callaron. La lucha por la justicia es una batalla contra la impunidad, contra el olvido, contra la cultura del silencio que protege a los abusadores. Las amenazas no solo se dirigen a Julio, Zulinka también es víctima de la presión. Aunque se encuentra lejos, la sombra de Ruby y su legado siguen persiguiéndola. Cada titular, cada vídeo viral, cada nuevo testimonio, revive sus heridas y aumenta el riesgo para ella y su hermano. La lucha por la justicia es también una carrera contra el tiempo. Pero Julio no está solo. La historia ya no es un susurro en las redes sociales. Se ha convertido en noticia, en tendencia, en un tema de conversación a nivel nacional. Los medios de comunicación han comenzado a investigar. La fiscalía se ha involucrado. Ahora hay pruebas, hay testigos, hay motivos. La lucha por la justicia es una lucha colectiva, una batalla contra la impunidad y el olvido. La presión es enorme, pero Julio se mantiene firme. Ya no es el niño asustado que cayó por años. Es un hermano mayor que lucha por la dignidad de su hermana, por la verdad, por la justicia. Su valentía es un faro de esperanza para las víctimas de abuso, un ejemplo de cómo romper el silencio puede ser el primer paso hacia la sanación. Una batalla por la verdad. Este capítulo no solo relata las amenazas y la presión que enfrentan Julio y Zulinka, sino que también muestra su valentía, su resistencia, su lucha contra el silencio que durante tanto tiempo encubrió el abuso. Es una historia de esperanza, de resiliencia, de cómo la verdad, por más difícil que sea de alcanzar, siempre puede triunfar. La lucha continúa, la lucha por la justicia. La verdad ha salido a la luz, pero la lucha por la justicia está lejos de terminar. La confesión de Julio Alberto ha desatado una ola de reacciones, no solo de apoyo y solidaridad, sino también de amenazas y presión para silenciar la verdad. Este capítulo nos muestra la lucha contra la impunidad, la batalla contra aquellos que intentan proteger al abusador, incluso después de su muerte. Es la historia de una familia que lucha por la verdad, a pesar del miedo. Amenazas, mensajes intimidatorios, llamadas anónimas. Julio y Zulinka enfrentan una campaña de silenciamiento. Quieren callar sus voces, borrar su testimonio, impedir que la verdad siga expandiéndose. Pero Julio no cede. Él comprende el riesgo, el peligro, pero está decidido a seguir adelante. Su valentía es un ejemplo para todos aquellos que han sido silenciados. Un llamado a la acción contra la impunidad. La historia de Ruby Pérez ya no es un secreto. Ha trascendido el ámbito privado y se ha convertido en noticia, en un tema de conversación a nivel nacional. Los medios de comunicación
han comenzado a investigar. La Fiscalía ha abierto una investigación formal. Hay pruebas, hay testimonios, hay una presión social que exige justicia. La lucha contra el silencio es una lucha por la verdad, una búsqueda de justicia para Zulinka y para todas las víctimas. Julio recuerda una ocasión en la que una amiga de su hermana fue a dormir a su casa. Eran niñas, tenían 13 años. Esa noche, escuchó a su padre entrar en la habitación de Zulinka. Se escondió, escuchó. Al día siguiente, la amiga se fue sin despedirse. Jamás volvió. Este es solo un ejemplo más de los muchos episodios oscuros que aún no han salido a la luz. Nuevas piezas del horror que se van revelando. A pesar de las amenazas, a pesar del miedo, Julio no se detendrá. Ha llegado el momento de alzar la voz, de romper el silencio que ha protegido a los abusadores durante tanto tiempo. La lucha por la justicia es una lucha contra la impunidad, contra la cultura del silencio que perpetúa el abuso. Es una lucha que Julio y Zulinka enfrentan con valentía, con determinación, con la esperanza de un futuro sin miedo. La historia de Ruby Pérez es un llamado a la reflexión y a la acción. Es una advertencia de que el silencio protege al abusador y condena a la víctima. Es una llamada a la conciencia para romper el silencio, para denunciar el abuso, para proteger a los más vulnerables. Es un mensaje de esperanza para todas las víctimas de abuso.